Llegamos a la ecuación 1.25 después de haber sustituido a la fuerza de Coulomb en la energía potencial en el punto B, que simplemente le llamamos B, ¿verdad? Porque esto simplemente fue para obtener ese análisis. Bueno, ahora bien, donde U es la energía potencial, y la energía potencial, al igual que el trabajo, se mide en joules. Finalmente dice, podemos definir el potencial eléctrico simplemente potencial de un punto arbitrario como el trabajo requerido por unidad de carga para llevar desde el infinito hasta ese punto una carga de prueba positiva, que realmente fue lo que hicimos. Entonces, ya una vez que nosotros definimos la energía, esta, ¿verdad? La energía potencial, lo que teníamos acá, esta parte, vamos a poder definir el potencial eléctrico. Fíjense cómo quedó aquí esto. Entonces, el potencial eléctrico se define, dice, como el trabajo requerido por unidad de carga. ¿Y el trabajo requerido cuál es? Pues la energía potencial. Entonces, el potencial eléctrico va a ser igual a esto, a la energía potencial o trabajo requerido, dividido entre quién? Entre la carga. Por eso dice por unidad de carga. Para llevar desde el infinito hasta un punto de prueba, hasta un punto dice una carga de prueba positiva. Matemáticamente entonces el potencial se va a expresar de esta manera. Antes de que se me olviden, miren, les he recomendado que vayan haciendo su formulario para que todo lo tengan a la mano, para que cuando veamos los problemas sepan inmediatamente cuál van a aplicar. Bueno, entonces tenemos aquí que el B, ¿verdad? El potencial eléctrico se va a medir en julios sobre Coulomb y esta es la unidad de voltaje o volts. La energía potencial ya vimos que se mide en joules y la carga de prueba pues se va a medir en Coulomb. Joules porque es trabajo, recuerden. Ahora vamos a ir haciendo algunas sustituciones. Dice, si se sustituye la ecuación 1.25 en la ecuación 1.26, se obtiene otra ecuación para el potencial eléctrico. ¿Cuál es la ecuación 1.25? Pues es esta que tenemos acá, ¿verdad? Me la voy a llevar para acá. Si esta la sustituimos aquí, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener esto, ¿verdad? En lugar de U ponemos K por Q0 entre R entre Q0. Y esto, ¿verdad? ¿Qué va a resultar? Pues la carga de prueba entre la carga de prueba es igual a la unidad y el potencial eléctrico también se puede, ¿verdad? Obtener a partir de la constante de Coulomb de la carga generadora entre la distancia al punto donde quiero obtener el potencial eléctrico. Nuevamente se define, ¿verdad?, cada uno de los parámetros que intervienen en la ecuación. Tenemos el potencial eléctrico en joules sobre Coulomb, que equivale a un volt, la carga en Coulomb y la distancia R en metros. Bueno, aquí es importante recordar esto, miren, que el potencial eléctrico no es una cantidad vectorial, sino que es una cantidad escalar. ¿Qué es una cantidad escalar? Pues aquella que solamente se requiere de una magnitud para poder describirla. Tal es el caso del tiempo, de la temperatura, ¿sí me entienden? En el caso de la ley de Coulomb, ¿verdad? Y del campo eléctrico, ahí no, porque eran vectores. Necesitamos saber, como son vectores, para el caso de la fuerza de Coulomb necesitamos saber la magnitud y la dirección, porque no es lo mismo que una fuerza, ¿verdad?, actúe en 30 grados que actúe en 60 grados. Igual para el campo eléctrico, pero acá no, ¿verdad? El potencial eléctrico es una cantidad escalar. Dice, el potencial eléctrico asociado con un grupo de cargas puntuales se obtiene al sumar los potenciales debido a las cargas individuales. El potencial eléctrico es una cantidad escalar, no vectorial. Recuerden esto, entonces esto es importante. Y el potencial eléctrico se va a obtener mediante una suma algebraica. Aquí vamos a darnos cuenta también que cuando hay un cierto número de cargas, ¿verdad? Y nosotros queremos obtener el potencial en un punto, aquí sí debemos de tomar en cuenta el signo de la carga cuando hacemos el cálculo. ¿Recuerdan cuando calculamos la fuerza de Coulomb con la ley de Coulomb? ¿Qué les decía o qué les dije en su momento? Consideren el Que no signo. tomaran los... ¿Mande? No escuché. ¿Alguien comentó?
Ah, que no tomáramos los signos de la fuerza Exacto, sí. O y sea, de las cargas. los signos de la carga nada más nos iban a servir, ¿verdad? Para saber si la fuerza iba a ser de repulsión o de atracción y situarlas ahí en el plano cartesiano. Pero ya para los cálculos, ¿verdad? Pues no era conveniente porque luego cuando hacemos la sumatoria puede haber confusiones. Pero acá sí, cuando calculamos el potencial eléctrico, sí hay que tomar en cuenta el signo de cada carga. Bueno, entonces, ¿cuántas ecuaciones llevamos para el potencial eléctrico? Fíjense bien cuántas llevamos. Pues llevamos, ¿cuántas? Pues llevamos una, ¿verdad? Dos, y también vamos a sacar otra. Dice, también se puede obtener otra ecuación para el potencial eléctrico en términos del campo eléctrico a partir del siguiente análisis. Nosotros sabemos que la energía potencial, que sabemos que es un trabajo, es igual a la fuerza por distancia. Y la fuerza en términos del campo eléctrico, no sé si recuerden la ecuación 1.5. ¿Qué decía la ecuación 1.5? Que el campo eléctrico era igual a quién, a la fuerza por unidad de quién, de carga. Y si nosotros de aquí despejamos, ¿verdad? La fuerza va a ser igual a quién, al campo por la carga, que es precisamente lo que voy a hacer acá. Entonces, si nosotros sustituimos esta fuerza por el campo y la carga, la energía potencial quedaría en estos términos. ¿Sí me entienden? Voy a borrar esto. Y esto finalmente sustituyéndolo en la ecuación 1.26, que es la primera ecuación del potencial eléctrico, nos quedaría de la manera siguiente. El campo por la carga de prueba por la distancia. Entre la carga de prueba nos quedaría solamente el campo, ¿verdad? Por la distancia. Entonces tenemos tres fórmulas, tres ecuaciones para determinar el potencial eléctrico. ¿Y cuál vamos a usar? Pues va a depender, ¿verdad?, de los datos que nos dé el problema. Entonces, esta información la tienen ahí en el aula de Moodle. Ahí está todo. Bueno, no sé si hay algún comentario, alguna duda con esto. Las unidades de potencial eléctrico entonces serán volt. Volts o bien Julius sobre Coulomb. Sí, porque esa es la fuerza que de empuje. Bueno, ¿dudas? Bueno, pues si no hay dudas, vamos a darle a un problema. Vamos a ver este. Este es un tema, ¿verdad? El tema 1.8, que lo que es el cálculo del potencial eléctrico. Nosotros ya vimos la definición, que es lo que hace un momento les acabo de presentar, esto, que era la definición de potencial eléctrico. Potencial eléctrico, ¿verdad? Tuvimos que, lo que era la energía potencial. Bueno, vamos a hacer entonces algunos problemas de cálculo del potencial eléctrico. Este ejercicio, ¿verdad? Lo pueden ustedes encontrar en el libro de Física para Ciencias e Ingeniería de Serwin, la 7ª edición, por ahí la pueden encontrar en la red. Bueno, aquí tenemos lo siguiente. Dice, dadas dos cargas de 2 microcoulombs, como se muestra en la figura, ahí en el libro sí viene esta figura, que es la que se le copié aquí. Y una carga de prueba positiva Q igual a 1.28 por 10 a la menos 18 coulombs colocada en el origen. ¿Cuál es la fuerza neta ejercida por las dos cargas de 2 microcoulombs sobre la carga de prueba? Fíjense entonces cómo está esto. Las dos cargas de 2 microcoulombs están situadas sobre el eje X a una distancia de 0.8 acá y 0.8 acá. Y nosotros vamos a colocar exactamente en el origen del plano cartesiano una carga de prueba, ¿sí?, cuya magnitud es 1.28 por 10 a la menos 18. Y nos piden en primer lugar calcular la fuerza neta ejercida por las dos cargas de 2 microcoulombs sobre la carga de prueba. También nos piden cuál es el campo eléctrico en el origen debido a las cargas de 2 microcoulombs, el campo eléctrico. Y por último, cuál es el potencial eléctrico en el origen debido a las dos cargas de 2 microcoulombs. Bueno, vamos a sacar los datos. Aquí
yo le voy a poner a esta Q1 y a esta Q2 y esta pues ya le llamamos Q, ¿verdad? Como es. Q1, 2 microcoulombs. Q2 también 2 microcoulombs. La carga de prueba decía que era 1. A ver, aquí me falló, 1.28 por 10 a la menos 8 coulombs. Ahí tenemos. Las distancias, pues no las pongo ahorita porque ahorita vamos a ver dónde las utilizamos para ponerlas. Ahora sí, vamos a calcular la fuerza neta ejercida por las dos cargas. ¿Cuál sería la fuerza neta ejercida por esta y por esta aquí? ¿Quién me puede decir de manera rápida cuál va a ser el resultado de la fuerza sobre la carga de prueba? Pero, ¿Quién más dice eso? 0. Cero, profe. sí, profe, 0. Indiscutiblemente ¿Estás 0. Sí. ¿Apuesta en la Sí. calificación del curso? ¿Juega la calificación del curso? Híjole, no, Échelo profe, de una tampoco. vez. Eso, Mario dijo que sí. así me gusta. Sí, profe Mario dijo que sí. Es correcto, ¿verdad? Bueno. Que nadie los apantalle. Si ustedes están seguros, ¿verdad? Si ustedes Profe. estudian, siempre van a tener esa seguridad de lo que dicen. Es correcto. Aquí, miren, no va a ser necesario prácticamente hacer cálculos. ¿Por qué razón? A ver, si es una carga, si esta es una carga positiva y las dos son positivas, va a haber una fuerza de repulsión. Esta carga, la Q1, como la tengo aquí, ¿qué va a pasar? Va a empujar a esta para acá y a esta para acá. ¿Sí me entienden? O sea, yo le puse aquí, pero la pudieron poner aquí la fuerza, ¿verdad? Esta la empujaría para acá y esta la empujaría para acá. Pero, ¿cuál va a ser la fuerza que va a ejercer la carga Q1 sobre la carga de prueba? Y la cual va a ser la fuerza que va a ejercer la carga de Q2 sobre la carga de prueba, pues va a ser la misma. ¿Por qué razón? Porque son de la misma magnitud Q1 y Q2 y están separadas la misma distancia. Y como son fuerzas colineales, pero que apuntan en sentido contrario, se van a eliminar, se van a cancelar. No sé si me entiendan esta parte, si todo ya quedó claro o no queda claro. Aquí no es necesario hacer cálculos, por eso tenemos que estar conscientes de esto. Aquí, ¿qué ecuación estoy utilizando para calcular la fuerza? Pues la ley de Coulomb, ¿verdad? Porque es lo que nos piden esto. Entre R, ¿sale? ¿La quieren hacer para que ustedes vean o no? Vamos a ver la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga de prueba. ¿Sí? Sobre 0 vamos a poner. Acuérdense que la carga de prueba es Q0. Entonces, voy a definir aquí la distancia. La distancia de 1 a la carga de prueba, ¿cuánto dijimos que va a ser? 0.8 metros. Y la otra distancia, ¿cuánto va a valer? De la carga 2 a la carga de prueba, también 0.8. ¿Ok? También se Igual. Y ahora vamos a ver cuánto sale. Pues aquí va a salir esto así. Vamos a ponerla por acá. Vamos a sustituir los datos. ¿Cuánto nos da? 3.6 por 10 a la menos 14 newtons. Voy a pedir que el resultado sea en formato de ingeniería para que nos dé en múltiplos o submúltiplos de 3. Ahí tenemos, ¿verdad? 36 por 10 a la menos 15 newtons. Y ahora vamos a calcular la fuerza que ejerce la carga Q2 sobre la carga de prueba. Acá tenemos. Ahora le cambiamos, ¿verdad? ¿Qué cambiaría acá? Que ahora va a ser Q2 y aquí va a ser la distancia 2.
Es decir, la carga, el valor de la carga Q2 y la distancia que hay de aquí a acá, que también es ¿cuánto? 0.8. Entonces, nuevamente sustituimos los datos y nos quedaría esto de la manera siguiente. Y bueno, y listo. También le cambiamos aquí el formato para que nos den en formato de ingeniería. ¿Y cómo son las fuerzas? Pues nos damos cuenta que la fuerza va a ser de la misma magnitud, pero ¿cómo están actuando? En sentido contrario. Y al actuar en sentido contrario y sobre la misma línea, ¿qué va a pasar? Pues la fuerza total va a ser igual a ¿quién? A cero, la fuerza resultante. Pero todo esto ustedes se lo hubieran evitado, ¿verdad? Si están conscientes de lo que queremos calcular. Si nosotros vemos, ¿verdad? Que la carga es la misma y están separadas a la misma distancia y están sobre la misma línea, pues entonces van a ser fuerzas colineales que apuntan en direcciones opuestas y la resultante va a ser cero. ¿Qué pasaría, verdad, si la carga Q2 estuviera por acá? Entonces ahí sí ya tenemos que calcularlo porque ya no se van a eliminar. ¿Dudas con esto? No, No, entonces si nos tocara en algún momento un problema similar a ese, perdón, no es necesario que hagamos los cálculos, nada más le ponemos que es cero Sí, porque nada ya más estamos explíquenlo, conscientes ¿verdad? de que lo es. Por ejemplo, como le puse aquí, ¿verdad? Se observa que se tienen Ah, ok. fuerzas de repulsión de la misma magnitud, pero de sentido contrario, por lo tanto la fuerza resultante es cero. Y ahí todavía me faltó ponerles de que son colineales, ¿verdad? Miren, una manera de que ustedes aprendan el desarrollo de un problema, ¿saben cómo es? Es que ustedes vayan explicando paso a paso lo que van haciendo. Les digo por las tareas que hacen, algunos se sacan el resultado de la manga y eso se ve claramente de que se lo pasaron, lo copiaron. Pocos son los que van detallando. Si voy a hacer esto, de aquí paso a hacerme esto y de aquí hago esto, ¿qué necesito? Para que ustedes vayan viendo, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso de resolución? Porque de la manga pues no se puede sacar, ¿verdad? A menos de que se los sepan, pero por lo general no es el caso. Bueno, vamos a ver entonces el segundo inciso. Dígame cuál es el campo eléctrico en el origen debido a las dos cargas. ¿Cuál sería el campo eléctrico? Acuérdense que la fuerza eléctrica y el campo eléctrico son cantidades vectoriales. ¿Ok? A ver, ¿cuál es la ecuación para el campo? Tenemos dos ecuaciones para el campo. ¿Sí recuerdan? Por ejemplo, yo aquí tengo mi formulario, ¿verdad? Miren, aquí ya tengo todo ahí de pechito para que si se me olvida algo, ahí lo tengo. A ver. Pase. Aquí tengo dos ecuaciones para el campo. ese no La está, 1.6, la 1.5 y la 1.6. A ver, entonces dígame, no está en ¿cuál el vamos a módulo, ver? profe. No está ¿Mande? subido el módulo. No es plataforma ese formulario. No, ese es mío. Háganlo ustedes. Háganlo ustedes para que vean, porque todo lo quieren peladito Dale, y en la profe. boca. Así como lo bebés. ¿Por qué quiero que ustedes lo hagan? Guarden silencio. ¿Por qué quiero que ustedes lo hagan? Para que vayan viendo sus apuntes, sus notas, para que se metan, porque si todos se lo damos así, por eso no se los pongo ahí para que ustedes busquen la información, ¿sale? Entonces, vamos a ver entonces, ¿dónde estábamos? Acá, ¿verdad? Nos piden calcular el campo eléctrico. El campo eléctrico aquí lo tenemos. Dígame, ¿va a haber campo eléctrico aquí? En el origen. ¿El campo eléctrico de qué depende? De la fuerza por unidad de carga. Es decir, tendría yo que, para obtener el campo eléctrico aquí en el origen, tendría yo que dividir la fuerza que hay aquí en el origen y dividirla entre la carga de prueba, que es 1.28 por 10 a la menos 18. ¿Va a haber campo eléctrico o no va a haber campo eléctrico? Creo que no, profe, Es porque la correcto, fuerza ¿verdad? da Si no cero. hay fuerza, no hay campo eléctrico. Dice cálculo del campo eléctrico en el origen, debido a las dos cargas. Sabemos, dice, de la ecuación 1.5 que el campo eléctrico es así, ¿verdad? Se obtiene de esta manera.
Pero en el inciso anterior resultó que la fuerza eléctrica en ese punto es cero, por lo tanto, ¿verdad? El campo eléctrico va a ser cero. Está bien facilito este problema, ¿verdad? Es de interpretación. Y el último inciso nos pide cuál es el potencial eléctrico en el origen debido a las dos cargas. Ahora sí, ¿cómo le vamos a hacer para calcular el potencial eléctrico? ¿Cuántas fórmulas tenemos para el potencial eléctrico? Sí. Aquí tenemos la 1.26, 1.27 y 1.28. ¿Cuál vamos a utilizar? ¿Cuál creen ustedes que convenga utilizar? La 1.26. ¿Tenemos la energía potencial? No, ¿verdad? Sí tenemos la carga de prueba, pero no tenemos la energía 97. potencial. La 1.28, nos hace falta el campo. Ya vimos que el campo es cero ahí. Entonces, ¿cuál queda? Pues queda solamente esta. El potencial eléctrico, recuerden que es igual a la constante de Coulomb por la carga generadora entre la distancia al punto donde lo quiero medir. Ajá, ¿alguien iba a hablar? Que como se omite la de el campo por la distancia porque es cero, la 1.28, por eso se omite. A ver, esta fórmula, o no sé de qué me hablas. Sí, esa, ajá, esa, porque dijo que el campo pues es cero. Sí, o sea, es que no tenemos el campo, el problema no nos da el campo. O sea, el dato que tenemos, ¿verdad? O sea, el problema no nos dio el campo y además nos pidió que lo calculáramos, pero ya vimos que el campo eléctrico aquí es cero, entonces no podemos utilizar esa fórmula. Ajá, esa es mi duda, porque si se ocupa esa fórmula, pues automáticamente es cero. Sí, pero no es así. O sea, tú tienes que buscarle porque vale, siempre que, fíjate bien, es que no quiero que se confundan con esto. ¿Por qué da cero el campo eléctrico? Es que una cosa es campo eléctrico y otra cosa es potencial eléctrico. Ah, sí es cierto, es que las dos magnitudes están Exacto, en sí, dirección es por otro contraria. lado. O sea, el campo eléctrico es un vector y los dos apuntan, tienen la misma magnitud, pero en sentido contrario, por eso es que se hace cero. Pero acá nosotros queremos encontrar el potencial eléctrico. Esto de aquí, como lo fuimos viendo, ¿verdad? Esto de aquí a acá. La energía potencial por unidad de carga, que es precisamente el potencial eléctrico. Bueno, entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer aquí. Dice, es necesario recordar que el potencial eléctrico es una cantidad escalar y que el potencial eléctrico asociado a un grupo de cargas puntuales se obtiene al sumar los potenciales debido a las cargas individuales. Entonces aquí vamos a utilizar, ¿verdad? La ecuación que dijimos que era aquí, la 1.27. ¿Sí estamos de acuerdo ahí? Esta de aquí. Sí. 1.27. Bueno, entonces vamos a ver cómo estaría aquí esto al aplicar la ecuación 1.27. Me voy a llevar esto para acá, miren esta cosa para allá, para que ustedes vean. ¿Sí? Yo quiero el potencial aquí debido a quién? A Q1. Aplicando la fórmula que ya vimos hace un momento, que es carga entre R1, pues sería ¿cómo? Pues sería Q1, K por Q1 entre R1, más el potencial debido a esta otra carga, pues sería también K por Q2 entre R2. Aquí le ponemos más, pero la carga hay que ponerle el signo, les decía. Si Q1 o Q2 fueran negativas, pues aquí este signo iba a afectar a esto otro. Entonces, sustituyendo los valores de cada una de los parámetros que intervienen en esta ecuación, pues nos quedaría de esta manera. Q1, 2 microcoulombs, la distancia R1, 0.8. Acá Q2, 2 microcoulombs y la distancia 2.8. De tal manera, ¿verdad? Que el potencial eléctrico que vamos a tener aquí va a ser de 45.000 volts. No sé si hay alguna duda con esto.
No, profe. Entonces, es el primer ejemplo que vamos a hacer, ¿verdad? Que estamos haciendo. Vamos a hacer otro donde vamos a ver algo semejante y tomar en consideración las cosas que estuvimos analizando cuando vimos la definición y ya en este problema que de antemano sabemos. Bueno, ¿dudas? No, Muy profe. bien, entonces, pues, otra cosa antes de que se vayan. En teoría son 44. Quisiera que formaran equipos de 5, no sé si ya se los había dicho. No, Miren, no, profe. vamos a hacer esto. No, profe. Formen ustedes los equipos como piensen que trabajan de la mejor manera. Y ese papelito, ¿verdad? Lo escanean en PDF y se lo mandan a María Fernanda para que ella me lo mande. Y ya tener la información de los equipos que se formaron. Se van a formar 8 equipos de 5 y uno de 4, ¿vale? Porque vamos a estar trabajando en algunas tareas por equipo. Por ejemplo, la última tarea de esta unidad va a ser por equipo, entonces quiero que ya se reúnan por equipo. Otra cosa también, que no sé cómo vean, no sé si este programa donde estoy utilizando como pizarra electrónica les haya llamado la atención o les interese para qué sirva. Sí, profe. Bueno, con el vicio también da Miren, la potente. entonces, este programa, el PTC MatCat, es un programa que combina, como pueden ver, texto, puede incluir gráficos y sobre todo cálculo matemático. Con este programa podemos realizar muchas cosas, resolver ecuaciones, sobre todo cuando se trabaja con álgebra lineal, ustedes apenas van a llevar circuitos 1, circuitos de CD, y ahí van a tener que resolver sistemas de ecuaciones de 4x4, de 5x5. Y cuando lleguen a circuitos de SA van a trabajar con números complejos. El sistema de ecuaciones ya es complejo. Entonces, pues este programa les va a ser de mucha utilidad a ustedes. Si lo logran manejar, van a tener un respaldo enorme porque ahí van a comprobar los resultados de sus cálculos matemáticos. Y pueden ver que le dan muy buena presentación a lo que edita. Entonces, si ustedes quieren, ¿verdad? Pueden instalar este programa. Ahí lo pueden encontrar en YouTube, ¿verdad? Ahí está yo les recomiendo que entren a YouTube. Ahí hay videos de cómo instalarlo. Descarguen el video y ahí viene el link donde los pueden descargar también. Está la versión 5, incluso ya está la versión 6 que trae, ¿verdad? Corrector de ortografía. Yo ya lo tengo instalado, la versión 6. Entonces, si ustedes quieren, fíjense bien, instálenlo. Y ya una vez que lo tengan instalado, yo le puedo dedicar 2 clases para darles un mini curso de unas 2 horas para que ustedes puedan hacer sus problemas, sus tareas, incluso aquí, ¿verdad? Pueden hacer sus tareas y para que les quede una mejor presentación. ¿Cómo ven? Sí, profe, algunos ya Bien. lo tenemos Muy bien. instalado, Pero no lo sabemos ok, ocupar, la verdad. entonces, ¿para cuándo pueden ustedes hacer el compromiso de tenerlo instalado? ¿Les parece bien para el lunes? Por mí yo no tengo instalado. ¿Para el próximo lunes ya lo tendrán instalado? Sí, profe. Sí, Mm, de esta semana no pasa. Entonces, para el próximo lunes podemos iniciar ya el curso para que ustedes sepan cómo lo van a manejar. ¿Sí? Para aprovechar estos 2 días con el avance de esta unidad, porque esta unidad es muy grande, la verdad es muy grande. Entonces, vamos poco a poco, pero es importante que lo manejen. Bueno, dudas que tengan. Ninguna hija. No, Muy profe, bien, aquí nada. la dejamos entonces y ya nos vemos si quiere el día de mañana. ¿Sale?
Sale, profe, hasta mañana. Sí, esta mañana. Profe, nos vemos. Hasta mañana, profe. Vale, profe, gracias.